Grabaré la nueva. Acepto. Ahí está. Bueno, entonces siendo una tarde de domingo 23 de enero, acá en Valparaíso vamos a iniciar la presentación del libro de Laura Milano, que nos acompaña desde Argentina, de manera virtual. Gracias, Laura, por acompañarnos hoy. Qué rico poder compartir nuestras impresiones sobre tu libro, que adelanto está re bueno y súper interesante. Y bueno, es muy importante, claro, es un libro, Sí, claro. obvio. Hicimos la tarea. Llegó aquí a Chile, los tráficos transfronterizos. Costó, pero llegó. Ahí te tuviste que juntar con la amiga de mi prima, no sé qué, una cuestión rarísima. Pero salió bien. Salió. Importante entonces, primero que todo, contar a las personas que vean y que están aquí presentes quién es Laura. Profundizar un poquito en eso. Yo voy a leer una pequeña bio que tenemos, donde dice que Laura se especializa en temas vinculados a pornografía, activismos y prácticas artísticas. Hoy estamos lanzando Un dedo en el porno, que fue compilado y también donde ella participa en algunos textos, escribe unos textos, y hace algunos años atrás, 2014, lanzó Usina Postporno, Disidencia Sexual, Arte y Autogestión en la Postpornografía, que como comentábamos, tras bambalinas, también fue lanzado aquí en Valparaíso hace varios años atrás. Es doctora en Ciencias Sociales, licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente becaria postdoctoral CONICET y docente del seminario Un Porno Propio, cruces entre arte, activismos y pornografía, dictado en la carrera de Artes de la UBA. Integró el staff de la muestra de arte postpornográfico de Argentina entre 2012 y 2014 y organizó numerosos eventos culturales dedicados a la pornografía en la ciudad de Buenos Aires. Eso con Laura. Antes de que comentemos el libro y que hablemos nosotros también de cómo fueron nuestras lecturas del texto, es importante que nos cuentes tú entonces, Laura, si quieres ya te damos el paso para que nos hables de cómo fue el proceso de escritura, de compilación, cuáles son los sentidos que pusiste ahí, qué te motivó a hacer esta publicación. Leíamos en la introducción que es en medio de la pandemia además, entonces sería rico que ya nos empieces a contar y te damos la palabra. ¿Nos escuchas bien, cierto, Laura? Sí, no, es mi auricular que a veces hace falso contacto, pero a ustedes les escucho perfecto. Bueno, en primer lugar saludarles, ahora sí, como oficialmente, formalmente, a todo el Festival Excéntrico, bueno, esta genialidad que están haciendo estos días, porque yo estoy admirada del nivel de organización, de las múltiples aristas que tiene Excéntrico, y saludarles y felicitarles en primer lugar. De verdad que me da mucha admiración lo que están haciendo. No, pero de verdad, como que digo, ay, wow, qué increíble, y me muero de ganas de estar ahí con ustedes, así que bueno, esto de algún modo es como una forma de estar un poco más cerquita. Así que eso, agradecerles un montón el espacio también para poder presentar este libro, como en esta presentación así virtual, presencial, híbrida, porque también el libro que estamos presentando hoy, que es este, que se llama El dedo en el porno, en algún punto también es a ver cómo decirlo, es un ejercicio de echar puentes, o de tejer puentes entre distintas, entre distintas personas, entre distintos actores, que evidentemente estamos en espacios geográficos distintos, pero con intereses muy cercanos, o muy vinculados en torno a la pornografía, ¿no? Y creo que es re importante, en términos generales, pero también hablando del libro, este trabajo de tejer redes entre realizadores, investigadores, pornógrafos, y porque en sí mismo ya es un tema bastante complejo de abordar, que recibe muchas resistencias, y más si lo hacemos desde una perspectiva feminista, queer, disidente, crítica, y en América Latina más dificultades aún.
Entonces es muy valioso el trabajo de alianzas y de tejidos de redes para hablar de porno. Y el libro tiene que ver con eso. Así que ahí retomando la pregunta que hacías, cómo fue el proceso de trabajo, o como de hechura de este libro. En primer lugar, comentar que era como una especie como de anhelo, de deseo, de sueño, de, ay, qué lindo sería que exista un libro sobre pornografía producido en América Latina, qué lindo poder leer a mis amigos y colegas y gente que sé que es valiosa, como un deseo personal, ¿no? De qué lindo poder leer producido algo con nuestras palabras, nuestras formas de expresión, nuestras temáticas, digo, las cosas que nos atraviesan a los cuerpos que habitamos en esta parte del mundo. Porque todo lo que leía de pornografía era hermoso, era genial, pero era muy de afuera, muy del norte, ¿no? Entonces decía, qué lindo sería que exista un libro así. Y a veces los proyectos de libros empiezan con ese deseo de, bueno, me gustaría que exista un libro que podría consumir como lectora, ¿no? Y que creo que a mucha gente también le puede llegar a interesar un proyecto de estas características. Y así fue la idea de armar una compilación que pudiera reunir, y ahora sí hablo específicamente del libro, que pudiera reunir primero a personas que vienen como de trayectorias vitales, profesionales, activistas muy distintas, ¿no? Digo, en el libro van a encontrar ustedes distintas personas que vienen del campo artístico, algunas, académico, de la docencia, o sea, de la educación, obviamente de la industria pornográfica, o, digamos, o de las productoras independientes, con distintas miradas acerca de la pornografía, ¿no? Y también la otra cosa que nos unió es que éramos todas personas que habitábamos o procedíamos de América del Sur, y que para mí era re importante eso, ¿no? Digo, bueno, a ver qué estamos pensando acá en este lado. Con esta, digamos, con nuestras tramas culturales que estamos pensando acerca del porno. Y ahí fue que surgió la idea de esta compilación, que intenta hacer estos cruces, mejor dicho, estos roces y goces, por eso está así como la doble palabra como encubierta, entre la teoría, entre los feminismos y la pornografía. Porque justamente el enfoque era pensar la pornografía desde los aportes de los feminismos, en plural, después si quieren entro más en detalle con eso, digo, qué cosas podemos encontrar en esos cruces, qué críticas, pero también qué potencias, y justamente desde ese punto de vista, plantear el debate acerca de la pornografía desde una mirada como positiva, ¿no? Digo, como se le dice también prosexo, ¿no? Digo, porque sobre la pornografía podríamos hablar infinidad de cosas, porque el fenómeno realmente es muy complejo, muy amplio y muy diverso, pero la intención era poder decir, poder reflexionar acerca del porno no solamente en su dimensión negativa, nociva, patriarcal, no solamente señalando todos los aspectos negativos, no los negamos, evidentemente, sino poder aportar algo más. Con estas, digamos, con estas condiciones, ¿no? Digo, con las condiciones de producción que nos atraviesan, que estamos en el sur, que nuestras vidas y nuestras, digamos, experiencias también vitales, identitarias, sexuales, están muy marcados también por el territorio en el que vivimos. Y de ahí surgió la idea del libro. Hasta acá creo que puedo ir comentando más general. Después, agrego, y después seguimos charlando, ¿no? Esto que preguntaban ustedes acerca de cómo fue producirlo en la pandemia, ¿no? La idea viene de hace muchos años, pero digamos, el trabajo real con la editorial Madreselva, que también abrazó este proyecto, porque también después uno puede tener un deseo, encontrarse con pares como ustedes, decir qué lindo sería hacer cosas en relación al porno, pero después hay que entrar en diálogo con editoriales, salas, y a veces son temas que son como una papa caliente, ¿no? Que cuesta agarrar. Y la editorial Madreselva nos abrazó completamente con este proyecto, y
dijo, sí, dale para adelante, vamos a hacer esto. Y ahí empezamos a trabajar con los colaboradores y las colaboradoras, que después si quieren les charlo bien quiénes son. Y empezamos a hacer este proyecto a distancia, obviamente, porque nos agarró la pandemia. Pero lo curioso es que ya gran parte de las personas que, salvo los que estábamos en Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, la mayoría de las personas estaban en otros lados, en otras provincias del país, de Argentina, en Chile, en distintas ciudades del Brasil, en Montevideo, en el Uruguay, algunas personas de Argentina, pero que estaban viviendo, disculpen, ya en Europa. Entonces, desde el vamos ya estábamos todos en geografías muy distintas, no nos podíamos juntar ni a tomar un café para armar esto. Entonces, al mismo tiempo, la pandemia hacía que todos al mismo tiempo estuviéramos en una situación de aislamiento. Sea que estuviéramos en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Santiago de Chile, en Río de Janeiro, estábamos todos metidos adentro de nuestras casas. Lo cual generó como una especie de distancia, pero muy cercana al mismo tiempo, porque estábamos atravesados por la misma experiencia del aislamiento y de la pandemia. Y para hablar de porno, y para hablar de sexo, y para hablar de deseo, cuando también los cuerpos estaban atravesados por la incertidumbre, que no debe ser novedad lo que estoy diciendo. Y en ese sentido el proyecto fue muy interesante, porque también fue como apostar, digo, en una situación hostil y compleja y sorpresiva como fue el confinamiento del 2020, apostar a un proyecto colectivo que habla sobre el deseo y sobre la sexualidad. Y el vínculo con las pantallas también, ¿no? Digo, porque la pandemia, ahora ya hace 2 años que estamos como transitando esta experiencia pandémica, ¿no? Pero al principio puso muy en escena y en discusión también de los medios de comunicación estas nuevas experiencias, decían, nuevas experiencias de la sexualidad, que en realidad ya sabemos que no son tan nuevas, ¿no? El consumo de pornografía, el sexting, digo, como, bueno, la sexualidad también está atravesada por la pantalla. Y bueno, quisimos también darnos el espacio para hablar de todo eso en ese marco. Gracias, Laura, por estas palabras, porque creo que resuena con muchas cosas que en nuestra conversación con Marcia, a partir de la lectura del libro, fueron apareciendo, ¿no? Y fueron apareciendo también en un contexto en el que la publicación del libro, a nuestro juicio, hace una aparición muy oportuna, no solo por el contexto de pandemia, para pensar lo que implica volcarse a las imágenes, a las mismas pantallas que hoy día nos permiten conectarnos, pero también tienen otras torsiones y otras manifestaciones que son relevantes de pensar, sino también el tema idiomático y geopolítico por el que juega el libro, ¿no? Las contribuciones y experiencias que están plasmadas en quienes allí escriben y que evidentemente vemos que forma parte de las complicidades y circuitos, ¿no? de alguna manera de tráfico, de amistades, de afectos, en nuestro territorio. Yo quería referirme justamente a algo que tú señalaste y que me parece súper interesante, ¿no? Entre quienes estamos tanto en espacios como puede ser excéntrico, de exhibición, como espacios que pueden ser de producción, espacios que pueden ser de escritura, de teorización, y de los distintos espacios de politización de lo pornográfico, ¿no? Dentro de las políticas sexuales que compartimos, ¿no? Que justamente rehuyen de la censura, pero que buscan justamente esto que tú señalabas, estar en una posición prosexo, ¿no? Que no necesariamente niega lo otro, las otras dimensiones problemáticas, pero que sí apuestan por lecturas que no minimicen la pornografía solo ser leída de un modo, ¿no? Ahí está, perfecto. Ahí sí, súper. Bueno, continúo entonces donde había quedado, hablando un poco de lo oportuno que a mi juicio es la aparición de este libro, su circulación, un libro coral también, ¿no? Hay que decirlo, un libro coral hecho a muchas voces, donde sin duda hay un trabajo de edición, de compilación, pero al mismo tiempo hay un trabajo colectivo, ¿no? Y digo oportuno, lo decía, porque en el plano de la escritura sobre pornografía en América Latina, a mi juicio,
no es tan prolífico efectivamente como uno puede encontrar en otros territorios, donde incluso se puede hablar del desarrollo de campos como los estudios pornográficos, ¿no? Revistas académicas destinadas a esto, que publican constantemente, ¿no? Pero que remiten a otros contextos, a otras problemáticas, hablan con otros referentes, y en ese sentido también me parece oportuno, puesto que nos permite escucharnos, ¿no? Y ver desde las experiencias, construir teoría desde, vamos a decir, situada, ¿no? Sobre una teoría situada pornográfica en América Latina, de alguna manera. Y creo que ese es un valor que me parece súper interesante del libro, que en su dimensión coral no solo remite, creo yo, a muchas voces, sino también a muchos registros de pensamiento, de reflexión sobre lo pornográfico. Creo que eso es otro elemento súper interesante a rescatar, ¿no? Y quisiera además también notar, ¿no?, que algo que me parece interesante a modo de contexto es cómo en esa diversidad de registros para pensar o acercarse o tocar, volviendo al dedo en el porno, ¿no?, que nos remite al tacto también, a imágenes que son imágenes afectivas, sensoriales, que tiene que ver con cómo sentimos también lo pornográfico como algo que tocamos, ¿no?, y no solo vemos, a propósito de la centralidad de la visión, ¿no? Cómo el libro también transita, ¿no?, más allá de una dicotomía, a mi juicio, que todavía está muy presente en los estudios pornográficos, al menos del norte global, que por una parte se circunscriben a solo los estudios fílmicos y se trata de un tema cinematográfico, y otros que abordan lo pornográfico como un campo mucho más heterodoxo para pensar cuestiones de audiencia y temas que están muy presentes en el libro, en esa diversidad. Y creo que eso me parece también súper interesante de señalar, de notar, porque el libro realmente hace un panorama que, sin tener pretensiones, a mi juicio, de ser exhaustivo, toca muchos temas y los aborda de distintos ángulos, ¿no? Dicho eso, un poco en el ánimo de también entusiasmar a la gente a leer el libro, puesto que además parte del propósito de esta presentación es anunciar su circulación en Chile y para que la gente pueda acceder a él y gozar también de la lectura, tocar el libro y gozar el libro y rozar el libro y leerlo, ¿no? Quería justamente detenerme en esto, ¿no? Cómo la pornografía es algo que se toca, ¿no? Cómo la pornografía es algo que se siente, y que no solo se remite a la dimensión de las imágenes, ¿no? Esto ya lo estaba señalando recién, pero quisiera volver a reforzarlo, puesto que está en el título, ¿no? El dedo en el porno, roces, goces, ¿no?, entre teoría, feminismos y pornografía. Y creo que eso es interesante destacarlo, puesto que, al menos aquí hablamos también desde nuestra experiencia, para hacer un espejo, ¿no? Y hablar también cómo a nosotros nos toca como una muestra de cine, que está en el plano de las imágenes, al mismo tiempo abrir conversatorios, paneles, estos espacios para difundir libros, tiene que ver también con ese interés de expandir los términos en los que nos referimos a lo pornográfico, ¿no? En debatir temas como un conversatorio que tuvimos con Laura también y Anarela sobre temas de educación sexual, otros temas que remiten a las relaciones entre feminismo y pornografía, feminismo y performance, distribución, calificación cinematográfica, temas de producción, pero sin duda también otros temas que uno puede establecer, vamos a decir, solidaridades políticas y tráficos y aprendizajes mutuos entre luchas también, como las que pueden ir desde el campo y la trinchera pornográfica a las del trabajo sexual, a propósito de un panel que también tenemos mañana, ¿no? Y en ese sentido quería destacarlo porque las maneras de tocar son tan diversas como nuestras superficies corporales y nuestras capacidades sensoriales, ¿no? Algo que se toca también es pensar, creo, y esto me atrevería a decir, para jugar un poco con el concepto del tocar, es también la pornografía que nos toca hoy, en el sentido de qué significa pensarla en este tiempo, ¿no? Tú señalabas que en el libro el libro surge en la pandemia, pero también hoy día, en un momento de tránsito en que estamos en esto entre la presencialidad y lo virtual, también estamos hablando de una pornografía que circula de otros modos, con otra magnitud, y también de que las condiciones de producción han cambiado, y por tanto pensar la pornografía hoy es muy distinta a pensarla en otros momentos donde justamente, dadas las diferencias de cómo la pornografía se producía,
se tendía a teorizar de otro modo, ¿no? Como por ejemplo lo fue en las guerras del sexo en su minuto, ¿no? Entonces eso también me parece súper interesante en términos como el sentido contemporáneo del libro. O sea, se habla de cosas que también, hay capítulos que por cierto hacen una historiografía, remiten a cosas históricas, pero también hay libros que hablan de experiencias que son contemporáneas, o sea, estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora y de lo que se está haciendo en este tiempo, ¿no? Por tanto, esto de tocar nos habla de los distintos ángulos con los que la pornografía puede ser tocada, pero también la pornografía que nos toca hoy, ¿no? Y me parece interesante como hacer ese giro también en torno a esta idea. Algo que también me parece interesante, me gustaría decir es lo importante de leer sobre pornografía. Verla, pero también leer sobre pornografía, ¿no? Escribir, leer, reflexionar en el plano del registro de la imprenta, vamos a decir, ¿no? O de los textos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, algo también que ha sido muy característico de los estudios críticos en pornografía ha sido este giro paradigmático de comenzar a entender la pornografía como algo que se lee, ¿no? No solo que algo que se ve o que se mide en términos de sus efectos, sino que también puede ser algo que puede ser decodificado, que puede ser reinterpretado, reapropiado y leído críticamente o justamente estudiado también, ¿no? A propósito de la posibilidad interdisciplinaria de acercarse a la pornografía, no solo como algo que tenga que ser un objeto del pánico moral, sino como un objeto, vamos a decir así, digno de estudio, ¿no? Digno de investigación, digno de reflexión, no solo en términos de normar, de reglamentar, de legislar, sino también en términos de justamente problematizar, leer, ¿no? Como, eso yo creo que nos remite a una tarea de activismo académico, de activismos también escriturales, que van muy de la mano, y creo que aquí hay una solidaridad de registros, insisto, a propósito de las voces que se reúnen en el libro, de esta crítica que opera en espacios de producción, de exhibición, pero también aquí en el libro se manifiesta como una trinchera también escritural, ¿no? Hablemos sobre esto, ¿no? Toquemos el tema, volviendo al título del libro. Y en ese sentido, y con esto quisiera cerrar, creo que algo que a mí me gustó mucho a propósito de esta diversidad de registros en el libro, es las que a mí al menos me resonaron bastante con temas que además pueden ser perfectamente trasladables a nuestro contexto chileno, temas que incluso nos toca reflexionar y discutir en nuestro propio espacio de excéntrico, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de lo pornográfico, la clasificación cinematográfica, un tema que en el capítulo inicial se toca, ¿no? Vamos a hablar de eso, de hecho, de los distintos temas que se toca, un tema que nos remite también a la ley de calificación cinematográfica chilena, que cómo se distingue lo pornográfico de otros géneros cinematográficos y cómo eso afecta las posibilidades de llevar adelante una muestra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es uno de los registros que, por ejemplo, nos devuelve a todos los aportes que han ido de la mano de los film studies, de los estudios cinematográficos, para pensar el tema de la distinción del género, de qué es lo que hace algo porno y qué es lo que, cuando lo porno entonces deja de ser ficción o narrativo, y cómo problematizar esas delimitaciones, ¿no? Otros temas que aparecen, que me parecen interesantes, algo que, bueno, siempre vuelve a insistir y reaparecer cuando hablamos de pornografía. ¿Qué significa politizar y pensarla en contextos de restauración conservadora, en América Latina en particular? Eso es algo que también atraviesa varias lecturas, ¿no? En varios capítulos aparece esto, en algunos de manera más evidente y en otros de manera más pasajera, pero sin duda es un elemento relevante para, justamente, a propósito de tocar el tema situadamente desde América Latina, un fantasma que circula, ¿no? En nuestro subcontinente. Pero no solo de restauración conservadora, sino también de reemergencia y de rearticulación de feminismos antiporno o abolicionistas, ¿no? También como la tensión y la relación entre feminismo y pornografía es un tema que siempre vuelve a surgir y vuelve a rearticularse, y lo relevante entonces de seguir escribiendo y reflexionando sobre esto para que justamente otros no sean los discursos que dominen en este plano, en el plano de las relaciones, como desactivando la posibilidad de cruces entre estos campos, volver a mostrar que se puede, pero eso implica justamente entrar a mirar elementos con un poquito más de detalle, y eso creo que el libro lo hace también de manera muy interesante. Por ejemplo, el capítulo de Erika Sarnet es un muy buen ejemplo, ¿no?
la espacialización del placer, la relación entre pornografía y espacio es algo también súper interesante, del cual también podemos hacer resonancias como un marco teórico para pensar cuestiones también acá en Chile. A propósito, bueno, esto lo hemos comentado en otras oportunidades, como la ley de calificación cinematográfica en Chile, entre otras cosas, regula la distancia que tienen que tener los cines de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Se establece eso en la misma ley. ¿Y qué características arquitectónicas tiene que tener un cine porno? En términos de la distinción entre los baños, las entradas independientes, el modo en que se tiene que mostrar o no la cartelera. Entonces, sin duda, esto es algo también que además nos muestra que el porno no tiene que ver solo con la dimensión cinematográfica, que puede ser pensada en el plano también del espacio, ¿no? Y la arquitectura, incluso el urbanismo, ¿no? Hay otros textos que también quisiera rescatar por un interés personal, otros ejes de lectura, como la relación entre pornografía y pedagogía sexual, a propósito de los textos que hablan sobre los cruces entre educación sexual y pornografía, y las posibilidades de ir avanzando en problematizar y conectar estos dos campos que durante mucho tiempo han aparecido como irreconciliables, ¿no? Sobre todo en el contexto de las luchas de la ESI, que al menos acá en Chile vamos mucho más atrás que Argentina. Esto ya tuvimos la oportunidad de conversarlo en otro espacio también de aquí excéntrico, un conversatorio sobre ello, ¿no? Pero creo que eso también es otro tema que nos muestra justamente en esta diversidad de maneras de tocar lo pornográfico todos los temas que aparecen. O sea, ya he hablado de la calificación, de las relaciones entre feminismo y porno, de la espacialidad como una dimensión, la espacialidad, la ciudad y la constitución arquitectónica de los espacios, la pedagogía sexual, la educación, y por último quisiera señalar también los registros más experienciales, ¿no? Como textos como Derivas Porno, ¿no? El texto de María Rayo, otros que tienen como el de Eddie Porn también, que nos remiten a experiencias muy concretas de personas que están en producciones pornográficas alternativas, no hegemónicas, subterráneas, podríamos decir incluso también, ¿no? Que no están en los, espacios, en los grandes espacios industrializados necesariamente, y que nos muestran la complejidad y las texturas de esas experiencias, tal como se articulan en sus vidas, pero también en sus esfuerzos colectivos y en sus territorios. Creo que, dicho eso, para dejarle también espacio a Marci que comparta sus impresiones sobre la lectura, ¿no? Invitar a la gente, ¿no? A leer este libro que es muy valioso, insisto, por esta diversidad de tactos, de registros táctiles respecto a lo pornográfico. Y bueno, volver a agradecerte, Laura, por este increíble trabajo, ya un segundo libro que entra en este registro, si no me equivoco, me corrige, más tus contribuciones permanentes en escritura más allá de ambos libros, ¿no? En torno a lo pornográfico. Así que nada, invitar a la gente a leerlo y bueno, ojalá nos podamos traer la mayor cantidad de volúmenes por si más gente después se entusiasma. Agradecer a Madre Selva también, creo que interesante los títulos que se reúnen en esta editorial, ¿no? Hay otros textos de Valeria Flores, ¿no es cierto?, de Vircano, de Nicolás Cuello, entre otros. Creo que sin duda también es interesante y claramente coincidente que este libro haya salido por ahí. Gracias, Nicola. Quería agregar una cosita porque no les voy a robar tiempo a Marcia, pero tiene que ver mucho con lo que vos dijiste, ¿no? Y que me parece como importante algunas cuestiones. En primer lugar, esto que vos decías como del ejercicio de escritura, ¿no? Y para mí era muy importante, y sigue siendo muy importante, que sea un libro de divulgación, ¿sí? Y así también fue trabajado con la editorial, con Madre Selva. Es decir, que no sea este un libro académico, críptico en su escritura, ñoño, digo, que tenga los aportes de quienes estamos investigando en estos lados del mundo, porque para mí eso también es un interés digo, que me parece como importante, pero que sea un libro de divulgación, ¿no? Digo, que pueda ser comprensible, que tenga registros de escritura, algunos más coloquiales, otros más formales, que tenga un espacio también para entrevistas, que no hemos hablado, si quieren después lo recuperamos un poco. Digo, que realmente pueda ser un libro al que sea también fácil su recorrido, ¿no? Digo, su lectura. Y con esto no quiero decir que sea un contenido simple, ¿sí? Digo, acá se trata de complejizar al fenómeno pornográfico, como vos lo has dicho, desde distintos lados, pensando su dimensión pedagógica, pensando
cómo pensarlo desde la academia, las experiencias vinculadas a la producción independiente, etcétera, etcétera, bueno, todo eso que has dicho vos, pero poder hacerlo desde un formato de escritura amigable, no sé cómo decirlo en otros términos, ¿no? Digo, que no sea algo que solo puedan entender académicos, porque creo que también el desafío es poder, si bien hay como comunidades, como vos decís, solidaridades políticas, que estamos muy interesados en estos temas, y lo celebro, yo creo que hay que trascender a veces estas comunidades y poder abrir el debate lo más posible, ¿no? Digo, porque si pensamos, por ejemplo, el cruce entre pornografía y educación sexual, digo, hablando específicamente de eso, pero podríamos tomar cualquier otro ejemplo, está muy bien, es muy valioso poder abrir el debate con otras personas, ¿no? Con docentes, con educadores, con pedagogos, pedagogas, digo, con familias también, ¿no? Entonces, creo que también lo importante del libro fue intentar que sea un libro de divulgación para también poder llegar a otros públicos, ¿no? Y creo que también eso es algo específico de esta publicación en particular. Y tengo acá a mi gato que está como rayando algo, por eso estoy que la reto así. Y por otro lado, esto que mencionabas en relación a, gracias, a que sea un libro que tiene contribuciones digamos, en distintos registros, tiene que ver con esto del interés de la divulgación, pero también de poder construir un debate que pueda como tener matices, ¿no? Digo, que no todos digamos lo mismo, que no todos pensemos lo mismo, que no todas las personas que estamos incluidas en esta publicación tengamos las mismas trayectorias y pensemos el porno en la misma dirección. Así que bueno, nada, eso quería agregar en relación a lo que fuiste comentando. Además, los capítulos son breves. Yo también agregaría eso, ¿no? No son grandes, no son así como grandes capítulos. Hay muchas voces y hay capítulos bastante rápidos de leer, ¿no? Sí, de hecho, eso es como el principal, creo yo, o uno de los primeros valores que me hace acercarme al libro y promoverlo y ofrecerlo a la gente para que también lo lea, que tiene que ver con este recorrido y modos de lectura que hay en el libro en torno a lo pornográfico, y que son modos de lectura no solo para pensar lo pornográfico y lo que es o lo que no, sino también para pensar distintas formas de acercamiento desde distintas voces a distintas formas de lo porno. Es decir, no sé, hay un texto súper descriptivo del yaoi, y ese es un acercamiento a una manera de arte, de dibujo, y de cómo el porno a través del dibujo también se hace, se rehace, se piensa, se artistea. Hay otros textos, por ejemplo el de María Rayot, que es más experiencial, desde la mirada del trabajo sexual. Otros textos que revisan lo que es lo performático, y cómo lo performático pornográfico, en particular en Chile, ese texto de Ali Wen, produce como tensionamientos ahí y distintas formas de mirar. Yo también estuve pensando con la lectura del libro en esta cosa que tú decías al principio, Laura, y que también lo retomó Nico, de la importancia de que exista este libro en el campo de lo teórico. Y claro, ahí en lo teórico yo pienso en que sí, es importante que se haga y se piense la pornografía y exista teoría y se produzca teoría en Latinoamérica sobre lo pornográfico, pero por otro lado también la pornografía como un modo de lectura en sí. Ahí eso me viene mucho de mis lecturas y acercamientos al psicoanálisis, porque desde ahí también se dice que el psicoanálisis es un modo de lectura del mundo, en fin, y nada más complejo que eso. Y yo he estado pensando en cómo este acercamiento al trabajo en post-porno o pornografías críticas, en definitiva, el visionado de porno nos va, ya sea como en una performance, en una peli, en un corto,
nos va afinando un ojo distinto para mirar esto que es audiovisual, pero también para mirar el deseo y las sexualidades. Entonces ahí, claro, hay otra cuestión que aparece muy al principio del libro, en el texto este que pero no me acuerdo bien, ahora la persona autora, a ver, déjame ver, es... el texto Tensión sexual, pornografía y cine de ficción, donde se tensiona, se problematiza esta relación entre lo narrativo y lo pornográfico. Entonces, aparentemente, el lugar donde nos situamos desde estas pornografías críticas o post-porno es en un lugar intermedio entre esos dos sitios. En lo narrativo, en lo pornográfico, y yo diría que no es un lugar intermedio, sino que tiene que ver con abolir en definitiva la dicotomía que existe entre estos dos lugares, que finalmente tienen mucho que ver con lo que decía el Nico, que es esta idea de clasificar lo cinematográfico y clasificar también qué es lo que puede ser visto, qué es lo que no puede ser visto, y ahí es donde se mueven las pornografías críticas o post-porno. Y en ese sentido se produce una mirada distinta que trasciende, creo yo, este binario, de donde hay narrativa, donde hay contenido cinematográfico, contenido artístico o lo que sea, y esta segmentación que parece haber naturalizada, que distingue eso de lo pornográfico como si no pudieran existir de otra manera que no sean en polos opuestos. Entonces ahí a mí se me hace muy interesante cómo el libro en este recorrido desde distintas formas de hacer y vivir la pornografía también deconstruye ese binario cinematográfico, donde se clasifica lo que es porno y lo que no, entendiendo que también, y volviendo a otro de los textos que me parecía muy interesante, que aportaba estos datos de la historia de la palabra pornografía, y cómo al final, en este recorrido historiográfico de esa palabra, vamos viendo que pareciera ser, que es una de las cosas que a mí más me resonaba del libro, y que no solo en el capítulo puntual que lo aborda, sino que el recorrido total de este que se hace, estos diálogos, pareciera ser que ahí en lo pornográfico hay un contenido, un conocimiento incluso me atrevería a decir, un saber, un deseo, una forma de que pareciera que no puede ser accesible para todos. Ahí había un texto que creo que era el de Erika Sarment que hablaba de cómo el cuerpo de la... claro, hay un cuerpo que es el que siempre se ve en la pornografía mainstream, que es el cuerpo de la mujer blanca, cis, heterosexual, delgada, en fin, y hay otro cuerpo o otra persona que es interpelada a ver quién es vista y quién va a ver. Entonces, en esta tensión entre estos dos lugares también se va desestabilizando un poco, y esa es una de las funciones que tiene tanto el libro como la producción de pornografías distintas, esos lugares tan cosificados de quién es la que se ve y quién puede ver. Y en ese sentido, claro, vuelvo a la idea que estaba desarrollando, que era esto de que pareciera ser que en el porno hay un saber, un conocimiento o una forma de ver muy particular que no debiese ser accesible a todos, y por eso todavía se mantiene tan cristalizada esta cuestión de que sean solo los hombres cis, hetero, cuando en realidad no es así. Y de hecho el texto nos muestra que niñas producen pornografías con esto del yaoi, haciendo dibujos, desmantelando este imaginario de lo sexual hentai, haciendo sus propios monos sexuales de producción de deseo. Y ahí también me parecía muy interesante porque a mí hay algo que me vuela harto la cabeza, que es esto de qué es la crítica en lo pornográfico, porque nosotros decimos somos una muestra de pornografías críticas, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo crítico? Y ahí, volviendo como a otras revisiones teóricas, uno empieza a pensar, bueno, lo crítico en realidad no es tanto como decir esto está mal y esto está bien, o esto está mal hecho, o esto es feo, o esto no me gusta, sino que tiene que ver con una práctica distinta, y con una práctica que revisa, en definitiva, la propia práctica, una práctica de revisión de lo que uno hace y dice y desea y siente, bueno, en este caso particular lo que uno desea también. Y ahí tú, de hecho, la parte que justo tú lo querías retomar, en el libro hay esta parte de entrevistas, donde en una entrevista creo que tú lo señalas, finalmente el potencial como disruptivo, este potencial deshegemonizante de estas
otras pornografías, está en que es una práctica, en definitiva, una práctica post-pornográfica, y que en la medida que pierde esa dimensión de ser una práctica, es que pierde todo ese potencial transformador o distinto. Y es interesante porque también ahí se discute esa idea. Hay otra, en esta revisión que se hace en el libro de la película de Hijas de Fuego, y que la directora decía, oye, pero esto es porno, como que, ¿por qué? Ya sí, se parece a lo que se entiende por lo post-porno, pero esto es porno, y esto también hay que disputarlo, que por qué también está esa higienización de lo post-porno en esta obligatoriedad de distinguirlo de lo porno mainstream, y ahí la directora de esa película dice, bueno, en realidad esto es porno, y creo que ese lenguaje cinematográfico igual hay que disputarlo. Y también se me hacía muy interesante, porque justo nos vuelve a esta idea de cómo esto crítico, no sé qué, en realidad está ahí como tensionando esto narrativo, pornográfico, que no es tan dicotómico ni separado lo uno de lo otro. Y bueno, eso en realidad como que... Ah, y claro, creo que hay algo interesante en torno a lo crítico que se me hace importante pensar siempre, que esta pregunta, esta práctica va orientada a sostener la interrogante sobre cómo no ser gobernado. Eso lo dice Butler, o Butler leyendo a Foucault, quién sabe ya quién lo dice, esas personas lo dicen. Y yo siento que el libro es lo leí un poco con esa pregunta, y que todas las autoras y autores van respondiendo desde distintos modos de leer lo pornográfico y de experienciar lo pornográfico también. Entonces ahí volvemos a la dimensión política, que en Excéntrico ha sido tan importante también, y que me imagino que para ti también debe serlo mucho. O sea, se ven en el texto, y bueno, no sé, un montón de cosas. O sea, el libro definitivamente abre un montón de líneas de reflexión y discusión. Me gusta mucho poder evidenciar en la lectura esto que tú decías, que no es solo todos pensamos igual, sino que hay discusión ahí mismo en el texto, entonces eso lo hace muy rico. Eso. Gracias. Déjame agregar como algunas cositas que tienen que ver con lo que venías contando. Eh, y, y evidentemente sí, o sea, pareciera como si fuera como que orbitamos alrededor de la pregunta de qué es el porno, para qué el porno, por qué el porno, siempre ahí como, es como en algún punto una pregunta motora, ¿no? Y a veces las respuestas las damos sobre algo que se llama pospornográfico o posporno, a veces no, a veces... a mí se me hizo necesario, por ejemplo, en lo personal, salir de esa discusión porno-posporno para pensar desde la educación sexual. Digo, bueno, a ver, digamos, este porno y post, cómo lo miro desde la educación sexual, ¿no? Digo, pero bueno, cada cual en el libro hizo su propio abordaje de esa pregunta en torno a lo pornográfico y de los derrames, ¿no? A mí me gusta pensar como la idea del derrame o de las contaminaciones a otros fenómenos culturales, ¿no? Y este texto que vos trajiste, yo adoro el texto de Jessica Cesareo, que es quien colaboró con el texto sobre yaoi japonés, que para mí fue entrar en un universo que no conocía, ¿no? Digo, como todos estos cruces entre la imagen pornográfica, los consumos de animes, historietas y cosas japonesas que es fascinante, y la cultura fan, ¿no? Tipo los fandom y todo eso. Y eso también es pornográfico, y eso también es una deriva, una crítica, una torsión, como están diciendo ustedes, eh, que tal vez no es aquella que ha trazado el activismo pospornográfico tal como lo conocimos, por ejemplo, en el sur, ¿no? Digo, como ha acontecido en Chile, como ha acontecido en Brasil, en Argentina. Tal vez las prácticas, las experiencias y los sujetos que están activando todo esto en torno al yaoi poco tienen que ver, o, digamos, habitan otro universo distinto de las activistas pornográficas. Y aún así, la crítica al porno está apareciendo, ¿no? Digo, desde otro lado. Eso me parece como súper interesante, y porque también nos habla de
la multiplicidad que tiene, y la plasticidad, ¿no? La plasticidad que tiene lo pornográfico para que podamos, como una especie de masa, de esos juegos de masa como de los niños, de poder armarlo y desarmarlo permanentemente. Creo que ese ejercicio del armar y desarmar es lo crítico, ¿no? Es lo que nos permite tomar una distancia acerca de esas imágenes tradicionales, y yo ya diría un poco, a ver, un poco trilladas de lo que el porno sería, porque ya sabemos que tampoco el porno es aquello tipo la mujer de silicona, rubia, ya ahora el porno es mucho más que eso, ¿no? La imagen. Aún así siguen primando ciertas, digamos, visualidades que una y otra vez aparecen y que yo creo que también construyen cierta imaginario de lo pornográfico. Y ni hablar en términos de pedagogía sexual. Eh, y, y ese texto que vos mencionás también, quiero nombrar a los autores porque este es un trabajo que tiene muchas voces y muchos nombres. El texto que nombrás al principio, que tensiona las categorías de lo porno y del cine narrativo, es una colaboración de Romina Esmiraglia, una investigadora a la que yo le debo mucho también, ¿no? Y también que está esto de, bueno, de quiénes aprendimos acá en el sur para hablar de porno. Sí, bueno, hemos leído a Butler, no habla de porno Butler, pero digo, para pensar la teoría queer, hemos leído a, no sé, a Lina Williams, a Preciado, pero también a colegas de acá, y a mí eso me parece como re interesante empezar a pensar en esos recorridos también. Y Hay un sí, texto que me gustaría comentar igual, o mencionar en realidad, porque me pareció súper bonito, que es un texto que es como poético y que destruye como desde la palabra misma hasta ideas preconcebidas sobre lo pornográfico, que es este porno y revolución feminisma de Folia Erlines. Y justo en la línea de lo que estamos discutiendo y conversando, que es esto de desmantelar un poco esa idea de un porno único, que ya sabemos que no es así, y también este texto hablando de porno con una escritura otra también, una forma de escribir que al principio se hace difícil, es como, ¿qué dice ahí? Y luego que lo vas leyendo, te vas adecuando a la forma que tiene, ocupa otras palabras, escribe distinto, no le interesa la ortografía o la linealidad, en fin, es poético para hablar de porno y estaba muy bonito. Y como que da cuenta también de que en definitiva son, como tú dices, múltiples las formas de hacer y de escribir sobre estos temas, y ahí está esa práctica también, porque que otra idea que a mí me aparecía mucho en el texto era esta idea de la representación, y cómo ya no estamos necesitando tanto, al parecer, es lo que yo desprendo en mi lectura del texto, no estamos necesitando tanto ser representadas en la pornografía, porque podemos hacerla y podemos como leerla de la forma que queramos, en definitiva. Y también se tensiona esa idea de la representación, que a mí me da muchas vueltas cuando decimos, ya, ahora quiero ver un cuerpo como el mío representado en el porno, pero no es solo la idea de representación, que hay algo más que tiene que ver con esa interpelación a la propia práctica y al propio deseo, y ahí uno está en el porno mismo, o algo así. bueno, de hecho, ahí en ese texto que vos decís, perdón, yo aprovecho para si voy mencionando a los autores, que me parece como muy importante, porque hay una sección del libro que son todos relatos en primera persona, ¿no? Digo, como que son quienes hacen el porno, quienes están armando festivales, quienes están produciendo imágenes, les hemos pedido que nos cuenten su experiencia, y cada cual eligió su registro. Bueno, el de María Rayo, que es un relato muy en primera persona, contando su experiencia como actriz porno y trabajadora sexual, el del asentamiento francés, que es un colectivo, bueno, al igual que excéntrico, que genera festivales y encuentros, y digamos, y movidas culturales en torno al porno también, han elegido un registro diferente, y lo mismo, bueno, Ornella Bodrato del colectivo Hasta las Tetas, pero el que te referías puntualmente es un texto que a mí también sí me dio muchos dolores de cabeza al principio, que es el texto de Ojete Sindicato, que es un colectivo de Montevideo, Uruguay, unas amigas uruguayas que son unas genias, así, bueno, nada, son maravillosas.
que si no les conocen les recomiendo mucho que los busquen. Y así como escriben el texto, así te mandan los WhatsApps y todo. Como, bueno, está bien esto. Pero también esto estuvo divertido, porque dijo, o sea, nos puso en el desafío de decir, ok, dale, está bien, vamos con esta propuesta. Y el tema del texto podría ser digo, ellas hablan del porno en el museo, digo, podría ser un texto hiperacadémico, súper duro, intragable, y buscaron un formato muy divertido. Así que también eso aparece ahí. O mucho, es demasiado. Yo todavía tengo millones de ideas en la cabeza, pero ya Sí. tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí, Lau, nos quedan unos minutos todavía. No quería dejar pasar, invitarte a que nos cuentes un poquito sobre la sección de las entrevistas. Es algo que no nos hemos referido tanto. Hay entrevistas que van desde Linda Williams, ¿no? Para quienes no la conocen y vayan a ver este registro o nos acompañan ahora, es la primera, que es un compendio sobre porn studies, reuniendo a muchas personas que articularon un campo hace más de 30 años, ¿no? En esa primera publicación en inglés, que todavía, hasta donde entiendo, no ha sido traducida al castellano, solo textos, algunos textos en particular, pero también, claro, Albertina Carri con Las Hijas del Fuego, por ejemplo. Entonces, bueno, si nos puedes contar tú misma, en tus palabras, un poco, dentro de esta diversidad de registros, formas escriturales, también las intenciones detrás de esta sección, ¿no? Sí, esa es la última sección. Bueno, estuvimos un poco charlando al principio de la más teórica, que es para pensar esto de una pornocrítica, y como estos ensayos más tradicionalmente académicos, después aquellos que son más en primera persona, de los que hablábamos recién, y el libro termina como con una sección dedicada a entrevistas, ¿no? Que se llama El porno en diálogo. Y ahí en realidad lo que intenté hacer es recuperar algunas entrevistas de, porque también pasa esto, ¿no? Digo, como, bueno, todas esas voces así eh, más sonantes para hablar de la pornografía, sea desde dentro de la producción o desde la teoría, nos eran muy lejanas, ¿no? Digo, o sea, eran muy del norte, muy de Estados Unidos, muy de Europa, y cuando algunas de esas personas visitaron Buenos Aires, aprovechamos con algunos de los colegas que andan por acá para entrevistar, preguntar, sacarnos dudas, digo, tener un encuentro con aquellas voces que sentíamos tan lejanas. Y así fue que entrevistamos, por ejemplo, a Linda Williams, que vos decís, ahí entrevistamos con el colega Fermín Acosta, a Linda, que es una teórica, digo, como, bueno, si uno anda ahí interesado en los estudios porno, el nombre de Linda Williams aparece enseguida, pero, como vos decís, sin traducción para quienes estamos en estos pagos. Y el que sabe inglés se arregla bien, y en mi caso, que yo no sé mucho, me cuesta un montón abordar los textos de Linda Williams, siendo tan importantes para pensar estos temas. Así que cuando estuvo aquí, hace algunos años, la entrevistamos. Y también me parece valioso que esa entrevista esté, digo, lo mismo cuando estuvo de visita a Erika Last, aquí, como bueno, la figura así como más conocida de eso que se llama porno feminista, así entre comillas, y la entrevistamos con el colectivo también Manifiesta, y también poder conversar de algunas cosas que de hecho aparecen también en el resto del libro, ¿no? Eh, y, y también, por ejemplo, bueno, el encuentro con Las Hijas del Fuego, digo, que es esta película que mencionaban ustedes, de Albertina Carri, de pensar la producción de un porno, porque a ella no le gusta tanto asociarlo a lo pornográfico, sino un porno desde una perspectiva distinta y que circula en salas. Y también cuando estuvieron de visita al colectivo POSOP de España, así activistas del porno que estuvieron por aquí, ¿no? Digo, como también poder entrar en diálogo desde el lugar situado en el que estamos, entrar en diálogo con esos activistas, investigadoras, realizadoras que están circulando por el mundo. Súper, bueno, en definitiva, qué interesante esto, ¿no? Como
creo que seguimos en la tarea de la traducción, pero también de la traducción, aquí lo voy a decir en doble sentido, no solo respecto a los tráficos de la literatura, que se escribe prolíficamente en inglés u otros idiomas y en otros contextos, sino también la traducción de hacer de la pornografía algo que se expanda más allá de solo nuestros nichos, donde tienden a haber, si bien matices, en general posiciones políticas que tensionan a ciertos grupos de la sociedad, pero sigue siendo un tema que se aborda en términos muy diferentes, ¿no?, a los que podemos discutir en este espacio o incluso los textos académicos y densos. Entonces, volver a rescatar, yo creo, ese valor también de traducción cultural, podríamos decir, de la reflexión pornográfica para hacerla accesible, legible, inteligible, ¿no?, como, y al mismo tiempo circulable, ¿no?, a propósito también del esfuerzo de... Por eso un poco también este espacio de presentar el libro acá en Chile, porque también tiene que ver con abrir ese espacio de circulación aquí y de poner en contexto el sentido y el valor que tendría este libro también de llegar acá y ser leído en nuestro contexto. Así que eso, Laura, te agradecemos muchísimo, Muchas muchísimo. gracias, Laura. Sí, el tiempo, el espacio, Y el libro, la amistad, otro tráfico más de conversaciones que ya tenemos entre Laura y Excéntrico. Ya hemos tenido muchos espacios, partimos con una invitación que nos hizo a una clase, que estuvimos con Paula, luego nosotros la invitamos a un conversatorio, ahora estamos presentando el libro y seguramente seguiremos en complicidades, porque no somos tantos, hay que decirlo. No. No, pero es que además a mí, o sea, me parece como re valioso también, digo, que todos estos encuentros, debates, lecturas, proyecciones, lo que hacen ustedes allá, lo que vamos haciendo muchas personas, que sea también una puerta que habilite al goce, ¿no? Al encuentro, al disfrutar, no sé, al compartir. Tal vez parece como la parte más naif y más frívola la que estoy diciendo al final, pero que no lo es muy importante que estas cosas nos gusten, nos muevan, digo, como que nos generen cosquillas, que no sea simplemente, oh, bueno, la reflexión académica acerca del porno, sino que esté bueno, digo, que esté bueno, que nos haga cosquillas. Bueno, y a propósito de los encuentros, aprovechar de señalar, ¿no?, que nos encontraremos, Laura, si todo sigue su curso, tal como está planeado, prontamente en Buenos Aires. Vamos a estar mostrando un foco distrito porno hecho en colaboración con Hasta las Tetas, colectivo del que forma parte entre ellos Ornella, que es una de las que escribe en el libro. Vamos a estar en Casa Brandon el jueves 3 de febrero, presentando producciones entre el 2019 y el 2021 hechas en Chile. Así que bueno, ahí nos tomaremos una cerveza y conversaremos y gozaremos en torno a lo que vayamos a ver y seguiremos esta porno conversa, porno diálogo. Y este lo pueden conseguir prontito allá, así que hablen con la gente de Excéntrico, que lo pueden conseguir prontito. Nosotras. Sí, vamos a hacer un anuncio en redes, aparte de la circulación de esta presentación, para anunciar la preventa, ¿no? Porque el que se los va a traer voy a ser yo en la maleta, así que ahí anunciaremos los volúmenes disponibles y ya veremos después si podemos ir trayendo más, pero estará disponible para circularlo entre Valparaíso y Santiago, sobre todo, para adquirirlo entre esas dos ciudades. Sí. Ya. Eso. Gracias, Laura. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós, muchas gracias a ustedes.